están? Bienvenidos al primer capítulo de Respuestas Increíbles a Preguntas Interesantes. Mi nombre es Felipe Palazzo. Hago una muy pequeña introducción. Soy estudiante en Oregon State University en los Estados Unidos, en el estado de Oregon. Tengo 19 años, estudio economía, juego al básquet, hago magia y soy un apasionado de todo el aprendizaje que podemos tener día a día, sobre todo en la parte de comunicación, lenguaje y bueno, todo lo que vamos a ver en este pequeño y humilde podcast que empezará el día de hoy. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por acompañarme y antes de empezar, y siendo nuestro primer podcast, capítulo del podcast, quería agradecer a mi familia, a mis amigos y a todos los profesionales y personas que estuvieron hasta aquí conmigo, que sin ellos sería totalmente imposible estar en el lugar donde estoy. Bueno, un poquito sobre el podcast. En este podcast vamos a hablar sobre lenguaje, vamos a hablar sobre comunicación, vamos a hablar sobre todas esas cositas que tenemos aprendida e incorporar a nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro, datos curiosos y cualquier cosa que ustedes me propongan será bienvenida, por supuesto. Al final del podcast les voy a dejar mis redes sociales para que me puedan escribir, comentarme si les gustó, si no les gustó, qué cosas cambiarían, qué cosas mejorarían. Estoy totalmente a disposición de ustedes, así que nada. Gracias de nuevo y sin más, comenzamos. Bueno, ¿qué es el lenguaje? La pregunta principal de este primer capítulo, que vamos a hablar un poquito sobre lo que es el lenguaje como una introducción. Bueno, el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse con otros, pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Pero hoy vamos a ver que mucho más por medio del cuerpo, ¿no? Mucho más que la parte lingüística. Como dije recién, es importante saber que el lenguaje está dividido. Una de las divisiones es que está dividido en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal constituye un 65% de nuestra vida y el lenguaje verbal un 35% de nuestra vida. Por ende, ¿cuántas cosas comunicamos con el lenguaje no verbal, no? Bueno, el 65% de nuestro tiempo. Algo muy importante que aprendí hace poco y que me parece una idea interesantísima para compartir y para que debatamos, es que todo el tiempo estamos comunicando, porque claro, la comunicación antes se pensaba como un emisor del mensaje y un receptor del mensaje y un mensaje de por sí. Bueno, ahora ya no se piensa más así, se piensa como una constante comunicación entre dos o más seres humanos. Entonces, pensar que un 65% estamos comunicando no verbalmente, creo que hoy en día ya está errado, porque creo que todo el tiempo estamos comunicando no verbalmente con todo lo que hacemos, y ya vamos a ver después bien cómo comunicamos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Algo muy importante para aclarar también es que pensamos de manera lingüística. ¿Qué quiere decir? Que uno cuando piensa en la cabecita de uno, la famosa voz interior es real, ya que todo lo que pensamos en nuestra cabeza está de manera escrita, está de manera oral, pero está de una manera en palabras, ¿no? Algo muy interesante y va como dato curioso es pensar cómo piensan las personas que nunca pudieron comunicar una palabra de manera oral. Es algo que una pregunta que la ciencia siempre se hizo, ¿no? Obviamente que piensan, claramente, pero cómo piensan las personas que no pueden hablar, ¿no? Eso es algo muy interesante. Otra cosa, a ver, y para cerrar este tema antes de pasar a lo otro,
yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Si yo le digo en este momento, no pienses en elefantes, ¿en qué pensás? En elefantes, ¿no? Lo otro que es importante y va también como dato curioso, lo veremos próximamente porque me parece muy interesante, es que todo es aprendido. Todo lo que hacemos, vemos, pensamos es aprendido. O sea, a ver, para que lo entendamos de otra manera, un bebé no nace sabiendo las cosas, sino que lo va adquiriendo del ambiente, de los otros seres humanos, de todo lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente. Y bueno, y ahora para cerrar este pequeño modulito del primer capítulo de nuestro podcast, quiero hablar sobre Friedrich Nietzsche, cuando dijo algo muy interesante sobre el lenguaje, y es que él divide el lenguaje en tres. Divide el lenguaje en la imagen que tenemos de las cosas, en la palabra que le damos a las cosas, o sea, la connotación, y la cosa en sí, ¿no? Porque claro, si yo a ustedes les digo ahora piensen en una cuchara, y si no me equivoco es el ejemplo que usa él, pero piensen en una cuchara. Ustedes van a pensar en una cuchara, yo estoy pensando en una cuchara, y esa cuchara no es la misma cuchara y no es la misma que hay en la realidad. Ahora que me acuerdo, creo que él usa un árbol, pero bueno, igual, el mismo significado, ¿no? Si yo les digo, a ver, pensemos en un árbol, ustedes van a pensar en un pino, por ejemplo, yo voy a pensar en un bonsai, que estamos hablando de árboles, pero son árboles diferentes. Y si yo le digo a una persona de Estados Unidos que piense en un árbol y esa persona va a pensar en un tree, no va a pensar en un árbol, ¿no? O sea, es darnos cuenta la diferencia que tiene el lenguaje, la diferencia que hay entre la imagen que está en nuestra cabeza, la palabra a la que le damos el significado de esa imagen y lo que representa ese objeto, cosa, persona en la realidad en sí, ¿no? Bueno, esta es una partecita del lenguaje no verbal. Ahora vamos a ver qué son las 7 partes que constituyen el lenguaje no verbal. Bien, las 7 partes que constituyen el lenguaje no verbal, esto es algo increíble porque el lenguaje no verbal encima está dividido en cosas que ni nos damos cuenta, pero forman parte de nosotros absolutamente todo el tiempo, y como ya lo vimos, vamos a ver que, como ya lo debatimos antes, ¿no? Ya vamos a ver que es todo aprendido y todo por un motivo. Porque si hay algo que hay que entender es que todo lo que hacemos tiene un para qué y un por qué. Pero vamos a enfocarnos en el para qué. Bueno, vamos a empezar con microexpresiones y expresiones faciales, que dentro de ellas también están los gestos, pero primero vamos a ver las microexpresiones de la cara. Bueno, según Paul Ekman, en mi opinión uno de los mejores psicólogos de la actualidad, el que empezó a darle popularidad, y por popularidad me refiero a dar a conocer cosas tan científicamente complicadas para todo el público, o sea, simplificarlo para todo el público. Para hablar un poquito de él hizo un experimento, el caso Mary, que, bueno, esta chica era una chica que sufría depresión, y que tenía ataques de violencia, ¿no? Y Mary estaba en un hospital psiquiátrico. En una de sus últimas entrevistas la graban, y Mary le dice a los médicos que estaba bien, que no tenía nada y que ella deseaba ver a sus hijos un fin de semana, ¿no? El fin de semana que seguía. Su relato pareció convincente, estaba filmado, su cara estaba filmada. Mary salió y asesinó a sus hijos y se asesinó a ella misma. Bueno, Paul Ekman, después de ver el video con sus colegas, verlo, que no notaban nada, hasta que se dio cuenta que había una microexpresión en la cara de Mary. Esta microexpresión mostraba que mentía y que sí sentía bronca por los demás, y que sí sentía ira y que sí sentía ese estado de tristeza interno, ¿no? Entonces, las microexpresiones faciales
a grandes rasgos lo que nos muestran son emociones, que ahora que surgió vamos a hablar de las emociones. Y nada, en el próximo capítulo, ¿no? En uno de los próximos capítulos que hablemos sobre la comunicación y el lenguaje y qué pasa en nuestro cerebro. Bueno, y también están los gestos, que si me ven el video van a ver que todo el tiempo estoy haciendo gestos, porque los gestos acompañan todo el tiempo nuestro lenguaje, todo el tiempo lo que queremos decir. Hay millones de tipos de gestos, depende de la cultura. Yo siempre doy el ejemplo de que nosotros, y nosotros me refiero a Argentina, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, empezamos por el dedo gordo. Si estamos en Alemania empiezan por el dedo chiquito. Esos mini gestos que van haciendo la diferencia entre las culturas, ¿no? Otro ejemplo claro es que nosotros plata, en Argentina por lo menos, hacemos como que nos rozamos los dedos, el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo mayor, y en Japón hacen una redondelita con el dedo índice y el dedo mayor, y entre muchas otras cosas que para expresar cosas sin decirlas con palabras, ¿no? Sigamos. La postura es muy importante. Seguramente el próximo capítulo vamos a hablar sobre el lenguaje no verbal en las citas, para darle tips a todos para que tengan mayor efectividad en la comunicación. La postura es muy importante, ya que cuántas cosas decimos con nuestra postura. Si estamos hacia adelante, hacia atrás, una postura ganadora, una postura triste, una postura apuntando hacia una persona, una postura diciendo, che, me interesa lo que está hablando o no me interesa lo que está hablando. Ahora va una de mis favoritas, que es el paralenguaje. El paralenguaje se constituye por el volumen de la voz, el tono, el timbre, las pausas, todo lo que acompaña el lenguaje y lo modula. Se refiere al paralenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre una comunicación y cuál es la diferencia entre que yo te diga no hagas eso a que te diga che, no hagas eso? Mucha diferencia, ¿no? Eso es el paralenguaje, es cuán fuerte te digo, cuántas pausas me tomo, digo las cosas rápido, digo las cosas lentas. Bueno, esto va a ser muy importante en el capítulo siguiente, en el tema de las citas, porque una persona que logra pausas y un tono de voz puede insertar un mensaje en la mente de una persona, ¿no? La proximidad, qué tema heavy, porque depende de los países, depende de las culturas y depende de todo. La cultura argentina estamos cuán juntos estamos, ¿no? Todo el tiempo. Y hay un ejercicio que a mí me encantaba hacer, que es hasta dónde uno aguanta que una persona se le acerque, ¿no? Entonces es la distancia. Che, a mí una persona me gusta que esté cerca, que esté lejos. ¿A qué personas dejo que estén cerca cuando hablamos? El siguiente es accesorios, la ropa, el peinado, el maquillaje, los relojes y todo aquello que vaya encima de nuestro cuerpo. ¿Cuántas cosas decimos con esto, no? Porque yo me preguntaba, siempre me hago la misma pregunta. Nosotros, las peluquerías existen porque nosotros queremos estar a la moda, porque podríamos estar con el pelo largo tranquilamente, el maquillaje también, los relojes, o sea, cualquier reloj marca la misma hora, pero hay relojes, hay marcas, hay esto y lo otro, ropa ni hablar. O sea, ¿cuántas cosas queremos decir a partir de lo que usamos? ¿Por qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Lo uso para impresionar? ¿Lo uso porque esto da una imagen de ser fino, de no ser fino? ¿Qué ropa me da imagen de ser fino? ¿Qué ropa me da imagen de ser groncho? Todas estas cosas forman parte de los accesorios en el lenguaje no verbal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los labios rojos. ¿Qué arma seductora para las mujeres los labios rojos, ¿no? ¿Cuántas cosas dicen? Y siempre pongo de ejemplo para los hombres un buen reloj. ¿Cuántas cosas dice un buen reloj? Unos zapatos en punta.
cuántas cosas, ¿no? Bueno, y también está la áptica, que es el contacto con las personas. Ahora que estoy en Estados Unidos, que no hay contacto entre las personas, casi es un gran choque entre mi cultura y la de ellos, ¿no? Es, che, ¿te toco o no te toco? ¿Por qué te toco? Te quiero dar un mensaje, ¿te toco o no te toco? Nosotros somos una cultura de tocar, de abrazar, de estar todo el tiempo, pero no todas las culturas son así, y no todas las personas disfrutan de que los toquen. Sin embargo, ¿cuántas cosas puede decir tocar, no tocar en el lenguaje no verbal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si le gustas a una persona, esa persona todo el tiempo te va a intentar tocar. ¿Por qué? Porque el contacto es lo más primitivo del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen nuestras madres cuando nos acogen? Bueno, justamente nos acogen y estamos con ella y sentimos el contacto y nos sentimos seguros. Y otro que me parece espectacular es el tiempo. ¿Me demoro? ¿No me demoro? ¿Camino rápido? ¿No camino rápido? ¿Cuánto dice, por ejemplo, estar con la persona que nos gusta y caminar rápido? Caminar lento. Así que bueno, esas son las 7 partes que constituyen el lenguaje no verbal. Bueno, hemos llegado al final de este primer capítulo. Y van algunas cositas, pero antes les dejo mis redes sociales para que me escriban, para que me comenten, para que me den su feedback. Mi Instagram es felipalazo, mi Twitter es felipalazo12, mi Facebook es felipalazo, mi Gmail es felipepalazocontacto@gmail.com. Lo que sea que quieran escribirme, críticas, cosas que no les gustaron, cosas que les gustaron, todas son bienvenidas. Si te gustó este primer capítulo del podcast, recomendáselo a un amigo, y si no te gustó, ya sabes, comentame qué no te gustó, qué pasó, qué cosas te gustaría que hablemos en los próximos capítulos. Cerrando también, vamos a dejar algunas cositas que van a estar presentes en todos los capítulos, empezando por la dedicatoria. Este va para mi familia, gracias por todo, por aguantarme, por bancarme, por ayudarme a perseguir mis sueños. La canción de este capítulo es Just the Two of Us de Grover Washington Jr. Y la frase de este capítulo es: somos este momento, que la vi hoy y me encantó, así que se las comparto. Cualquier frase, cualquier canción, cualquier banda, cualquier lo que sea que me quieran recomendar para meterlo en los próximos capítulos, son súper bienvenidos, porque al final esto es de ustedes. Así que, de nuevo, millones de gracias y nos estamos viendo en el segundo capítulo. Gracias, chao.